¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buen jueves a todos ustedes. Esto es The Wise Man. Mi nombre es Manuel Callejas. Y pues vamos a dar inicio a este programa. Hoy en las noticias, pues debo mencionarles que falleció el gran José Padilla. ¿Quién es José Padilla? Tal vez muchos no lo identifiquen, pero es un icono de la música actual. José Padilla fue el creador de esto que se conoce como el chill out. ¿Qué es el chill out? A mediados de los años 90, principios del 2000, un género musical muy suave, muy relax, muy new age, podríamos decirlo, fue la transformación de la música new age a un tipo de música para antros. Fue concebido gracias al gran José Padilla. José Padilla fue un catalán que emigró en los mediados finales de los 70s a Ibiza, y gracias a él y a otro número importante de DJs, Ibiza se conformó como el centro nocturno de toda Europa, el lugar del destrampe, del destape y de la marcha española en el Mediterráneo. Es importante mencionar que a José Padilla lo conocemos por una icónica discografía que se llama Café del Mar. Café del Mar es un lugar que está en una de las pequeñas islas de Ibiza, donde se dan cita todavía algunas celebridades. Y él era el DJ ahí, y él introduce ahí los ritmos candentes y tranquilos del chill out en sus inicios, y da también formación a lo que se conocerá más adelante como el Boda Lounge. El Boda Lounge es una agrupación que reúne a varios DJs de la onda del chill out. Muchos conocen al Boda Lounge, es lo que es icónico, y hay varios volúmenes de Boda Lounge donde José Padilla colabora. Es importante mencionar también que hoy en día podemos encontrar un sinnúmero de variantes de discos independientes sobre chill out, de Rolling Stone chill out, y los chill out, salsa chill out, pero también tomando en cuenta consideración esta tendencia musical que hasta nuestros días se escucha en muchísimos centros comerciales, en los cafés, en algunos restaurantes, porque es música muy relax. Fue concebida como una transición de la música electrónica que comenzó en los años 70 en Europa. En Europa, a finales de los 70s, los alemanes, algunos españoles e ingleses, pretendieron introducir nuevos gustos, nuevos ritmos y nuevas técnicas musicales en el ambiente musical. El problema es que no tocaban sus producciones en las radios. Y lo que empezaron a hacer, y de ahí el por qué Ibiza se va a convertir en el foco importante en la música electrónica, en la música dance después, es contratar un barco donde se transmitía por ondas de radio la música que ellos generaban. Esto se llamó Radio Pirata. Ustedes pueden hacer búsquedas en internet sobre Radio Pirata y van a encontrar cosas impresionantes de lo que tuvieron que hacer los chavos a finales de los 70, principios de los 80 para transmitir su música. Otra consecuencia de esto, de que no se tocara, fue la generación de los raves en Holanda y Alemania principalmente, y en algunos lugares de Europa Oriental todavía, abriéndolo desde detrás del muro de la cortina, lo que se conoció y hoy en día se establece como los raves. Los raves eran fiestas
prohibidas, eran clandestinas, donde llegaban DJs y tocaban música electrónica y tocaban las rolas que se grababan en acetato en aquel entonces de muchos de los DJs como José Padilla. José Padilla fue el impulsor de Chimo Bayo. Chimo Bayo es el máximo exponente en los años 90, finales 80, principios 90 en España, en relación a la movida española. La movida española a finales de los 80 habla mucho de cómo la marcha tenía que ver con la generación de raves y música electrónica. Es importante mencionar esto. Chimo Bayo, ustedes pueden buscar Chimo Bayo en internet y algunos nos podremos acordar de Chimo Bayo en las discotecas en los 90 aquí en México. Su máximo éxito fue La Tía Enriqueta y de puta madre. Disculpen la expresión, pero así se llama la canción, de puta madre. Pegajosa, la bailábamos mucho. Y de ahí, en ese tiempo, Pepe Padilla, ya situado en Ibiza, ya Ibiza siendo un centro nocturno vivo, llamémoslo así, esa isla, ese cúmulo de islas, empiezas a jugar con ritmos más relajados. El New Age había hecho ya eco en algunas partes en Europa y él empieza a mezclar beats más lentos con beats más rápidos, dándole un relax. Ese es el chill out. El chill out, la traducción sería congelado y podría decirse que es congelar el beat. Es lo que hace lo que ocurre cuando se congela. Bajar el ritmo de algo que va rapidísimo. Esa es la importancia de Pepe Padilla. Indudablemente en el programa de hoy, donde en la segunda sección terminaré de hablar de la generación X, porque nos quedamos la semana pasada, en 1995, y entra perfectamente con la desaparición en este mundo de Pepe Padilla, porque en ese momento el mundo cambia en muchísimas versiones. La música disvaría hacia muchos perfiles, la situación se empieza a calmar en el 95, en muchas razones, por decirlo así bélicamente. Y lo más importante, y la repercusión desde mi punto de vista de Pepe Padilla y el chill out, es que empiezan a marcar el cambio generacional de los X hacia los Y. Hacia 1995, muchos de los X somos ya empleados laborales, sino es que la mayoría ya estamos laborando. Algunos con la nueva tendencia ya de empezar a tener posgrados nacionales o internacionales, cosa que no era muy común, pero nosotros somos el semillero de las primeras generaciones que empiezan a hacer posgrados realmente. Y Pepe Padilla nos da el halo de música para estudiar. El chill out, los primeros chill outs, y aquí voy a nombrar a Putumayo. Putumayo es una serie discográfica de música que se llama música étnica, y Putumayo reprodujo muchísimas de las producciones del gran Pepe Padilla. Pepe Padilla, descanse en paz, disfrútenlo, escúchenlo, busquen Boda Lounge, más asertivo, Buda, de Buda, y Lounge, del inglés sala o estar. Boda Lounge, buscan las series de Boda Lounge, buscan las series de Café del Mar, son buenísimas. No solamente toca Pepe Padilla en la discografía de Café del Mar, y también las de Putumayo. Es importante precisar, antes de darle cierre a este comentario, que Pepe Padilla fue tan importante que Madonna, Phil Collins e incluso Elton John lo llamaron para ayudarle a postproducir sus discos de finales de los 90, principios de los 80.
incluso algunos discos de Madonna, donde ya hay reinterpretaciones sobrelevadas de música discos con tema de ellos, son creados y apoyados por el gran Pepe Padilla. Pepe Padilla, descansa en paz. Y pues en otra noticia importante de esta semana debemos destacar, después de la desaparición también del gran guitarrista Eddie Van Halen, es que habrá un evento especial rememorando al gran guitarrista, en el cual se van a dar cita de algunos de los mejores guitarristas de la actualidad. Entre ellos podremos encontrar, sin duda alguna, a un sobreviviente de ZZ Top, y también, pues nada más ni nada menos que ese icónico guitarrista de Guns N' Roses. Estemos al pendiente de esta transmisión. Yo les avisaré cuando sea el evento, y como lo podrán ver, va a ser transmitido por YouTube en un live que habrá de manera espectacular. Y ya casi cerrando este último bloquecito de esta sección, debo decirles que ayer hubo una terrible noticia en lo que corresponde al coronavirus. Las cifras oficiales de muertos hasta el día de hoy rebasan casi los 87,000 muertos, pero el doctor Gatell hizo una aseveración. Esas son las cifras oficiales, aunque podemos estar hablando que tenemos ya más de 100,000 muertos. Gatell lo dijo. Estamos por regresar a semáforos rojos. Europa está en estado de alerta. No bajemos la guardia, señores. Si no lo haces por ti, hazlo por tus familiares y tus amigos. Esto es de Wiseman, mi nombre es Manuel Callejas. Voy a un corte y regresamos después de ese pequeño corte. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es de Wiseman, mi nombre es Manuel Callejas y estábamos platicando sobre la pérdida del gran Pepe Padilla, ese gran DJ, padre del chill out, y que viene muy a tono con el programa del día de hoy. La semana pasada, retomando esta serie de programas donde platicamos sobre la generación X, quiénes somos, dónde venimos, mencionamos que estábamos en 1995 y qué pasa en 95 por la generación X. Para 1995 han pasado 30 años desde que oficialmente se marca el inicio de la generación X, que es 1965. Y acarreamos los de esta generación una herencia cosmogónica y social importante. Nosotros arrastramos toda la herencia de la rebelión hippie, y combinamos la rebelión hippie con la mercadotecnia de los yuppies de finales de los 70s, y la amalgamamos con todo el cúmulo de tecnología que entró de golpe en los años 80s, donde apareció la computadora, la era digital arranca directamente, la televisión por cable, la desaparición de los discos de mini y de los cassettes para darle entrada a los CDs, la llegada básicamente de los videocassettes, entre algunas otras cosas. Han pasado casi 10 años desde la caída del muro de Berlín. El mundo es otro. Las economías son estables en 1995 y el aquerrale tecnológico en ese momento es la apertura de Internet a todo. Aunque Internet existía desde mediados de los años 60, era un proyecto militar y un proyecto que solamente era utilizado por universidades que tenían esa bendición. Pues en las universidades en México lo tenían el Colegio de Posgrados aquí en Texcoco, lo tenía algunos en Chapingo, el Politécnico, la Metropolitana, la UNAM,
y el TEC de Monterrey. Eran las únicas instituciones que hacían gozo de acceso a Internet. Ninguna otra institución tenía el acceso como tal. Sin embargo, en 95, la apertura en Estados Unidos por parte de American Online y de Prodigy permite que Internet empiece a llegar a las casas. Pero lo que lo va a hacer más popular es, sin duda, el desarrollo de la web, de la World Wide Web, de la telaraña mundial. Este es un desarrollo de un par de ingleses en el cual les trataron de implementar una interfase gráfica a los programas de la Internet. Debo dejar en claro, y sería un error de mi parte si no lo hago, que entendamos que Internet no es un programa. Internet es una gran red. Es más, Internet significa red internacional. Y dentro de esta red hay un sinnúmero de servidores que se interconectan a través de algunos programas que se desarrollaron para comunicación remota. La web es uno de esos programas que lo que hizo fue amalgamar varios de los programas que permitían la transmisión, que antes se hacía vía texto, o sea, comandos. Tenía yo que programar de alguna u otra forma lo que quería hacer en Internet. La World Wide Web nos quitó de ese problema, y eso es lo que facilitó que todo mundo pudiera tener acceso a Internet. Repitieron la hazaña que hizo Apple cuando generó una interfase gráfica para las computadoras, haciendo que esas computadoras fueran fáciles de utilizar por todo el mundo. Es decir, tomaron la idea de Steve Jobs. Es más, Steve Jobs en estos años no pertenecía a Apple. Tenía una nueva compañía que se llamaba Next. Esa compañía desarrolló computadoras ideales para navegar en Internet, utilizando los primeros navegadores, que fueron el Mosaic y el Netscape. Esto va a permitir que la información empiece a fluir así. Y a lo largo de no más de 5 años, Internet se expande. Y esto va a permitir que empiecen a suceder cosas que antes no ocurrían como tal. El intercambio de información veloz, pero información lúdica. Y lo primero que va a pasar es el intercambio de música. ¿Sí? Napster, la primera plataforma de intercambio de música, en cuando yo tenía música en MP3, porque es bien importante mencionar que en estos años se desarrolla la tecnología MP3 y empieza uno a poder digitalizar la música. Y Napster va a echar mano de los MP3 y va a permitir que yo le mande música a alguien y yo reciba música. Este es el gran logro en los principios de los 2000. Nos va a dejar un poquito picados. Me voy a ir al corte. Le quiero dar la bienvenida a Mariana. Nos va a dar la reseña sobre una serie muy importante de un hecho verídico en México, vergonzoso, un asesinato a causa de un feminicidio. Marianita, adelante, te dejo el micrófono. Adelante, Mariana. Hola, yo soy Mariana y hoy les quiero platicar y darles una recomendación acerca de un documental que acabo de ver. La verdad es que lo había visto mucho publicado en Twitter más que nada, y de gente en el medio político también que recomendaba verlo. Es una historia que obviamente muchos de ustedes seguramente están familiarizados, que es la historia de Marisela Escobedo. Marisela Escobedo era una activista social y su hija fue asesinada por su entonces novio, y ella buscó justicia. No les quiero, por muchos de ustedes que no saben en qué termina toda esta lucha por justicia, les recomiendo que lo vean. Es un documental que está muy bien hecho y sobre todo que narra todo el momento de esa lucha de Marisela, el momento en la detención de este hombre que fue el asesino de su hija, de Rubí. Es narrada por la familia y también por parte de algunas personas que estuvieron dentro de la investigación. Es una crítica súper dura
y es un documental que la verdad me hizo sentir muchas emociones, me hizo sentir mucha tristeza, mucha impotencia, mucho enojo con las autoridades y sobre todo llama, ¿no?, a cuestionar las autoridades, a darnos cuenta de cómo está moldeado todo el sistema penal mexicano. Es una crítica muy fuerte y también una realidad, ¿no?, que Rubí no es un número más en las miles de estadísticas mexicanas del asesinato de 10 mujeres al día. Creo que estos documentales tienen que tener visibilidad, tienen que ser realmente que la gente los vea y se dé cuenta del problema, ¿no? Y más que nada ahorita con toda esta cuestión de que se ha hecho mucha crítica a las mujeres que protestan y que piden justicia para los asesinatos, para los feminicidios, que esa es la palabra. Este documental realmente responde a todas esas personas, les hace saber cómo por medio de una lucha legal, de toda manera pacífica, solamente pidiendo lo mínimo que es la justicia, es muy interesante realmente ver cómo opera todo el sistema penal y el gobierno en sí. Abarca también una investigación al anterior gobernador César Duarte de Chihuahua, que obviamente hay una orden de aprehensión contra él y muchas investigaciones por robos de miles de millones de pesos, pero también es una crítica a eso, ¿no?, a ese gobierno, a las instituciones, a toda la gente. Se habla de nombres de personas, es muy muy interesante y sobre todo invade tu cuerpo una sensación de mucha impotencia, de mucho enojo, y eso yo creo que realmente recomiendo que lo vean. A mí me lo recomendaron y lo estaba viendo. Es muy corto, tiene una duración de 1 hora 40 minutos, pero es realmente muy muy fuerte porque es una realidad y terminas con una sensación extraña de no saber qué pensar, de realmente querer hacer algo, y impotencia se llama. Pero bueno, realmente lo recomiendo mucho. Eso es lo que les quisiera platicar hoy, que lo vean y que realmente investiguen un poco del caso, que ahí realmente explican todo, pero es una serie de cosas una tras otra que el gobierno hace y que tapa. Entonces les recomiendo ese documental, está en Netflix, se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo. Muy muy fuerte, pero realmente es necesario verlo, es necesario porque refleja la realidad de este país, de México, y de miles de mujeres, y de por lo menos de estos casos de feminicidios que el 95% de ellos son impunes, y refleja eso, porque hay impunidad, porque se cometen, la lucha por la justicia y la respuesta de las autoridades mexicanas en un sistema de penal asqueroso en el que no se resuelve nada y en el que se siente que estás luchando contra todo un país, contra todo un sistema, contra un todo, y es muy interesante desde una perspectiva de la víctima y sí, de todo. Los recomiendo mucho, se llama Las 3 muertes de Marisela Escobedo, como les había dicho, y véanlo por favor. Creo que ahorita en estos tiempos es muy muy necesario hablar de estos temas y de crear mucho conocimiento y de hablar de historias como ella, como de Rubí y como de Marisela. Gracias. Muchísimas gracias, Marita. Vamos a ver esta serie en Netflix. Está muy interesante. Este caso de la señora Marisela es impresionante. Y creo que estos comentarios que ha realizado las 2 últimas semanas, Marianita, con respecto a la cuestión de género, no debemos tirarlas a la basura. Bueno, continuemos con lo que estamos hablando. Estamos hablando de cómo Napster y los MP3 empiezan a tener vida en la vida popular, y además va a empezar a suceder algo importante. Van a aparecer
los salones de chats y las plataformas de mensajería instantánea, es decir, empezamos a trasladarnos más para comunicarnos a través de la computadora, ya no solamente el correo electrónico, sino a través de otras tecnologías. Además, en la telefonía celular aparecen los mensajes de texto, los SMS, en estos años, y también permite que el teléfono deje de ser una herramienta solamente para hacer llamadas telefónicas. En lo político, pues empiezan las cosas tenebrosas el 11 de septiembre. El mundo cambia a partir del 11 de septiembre. El 11 de septiembre de 2001, con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, nos cambia todo el esquema de cómo viajábamos antes. Y el mundo empieza a ver al terrorismo como un problema serio que nos puede atañer. Musicalmente hablando, la década anterior está cerrando con la muerte trágica a finales de los 90 de Kurt Cobain y la muerte del grunge. El grunge que había hecho eco con su música durante finales de los 90 y hay una revoltura impresionante a finales de los 90, principios del 2000 en música. Y aquí es aquí donde entra realmente el cambio generacional fuerte. En los principios de los 2000, antes del 2010, podemos decir que le estamos dando la despedida a la generación anterior, o sea, a los New Baby Boomers, aquellos que fueron hippies y fueron yuppies, están en el retiro, están empezando a jubilar, y los que empezamos a empoderarnos somos la generación X. Empezamos a tomar el lugar. Estoy casi en 2010, voy a hacer un segundo corte, y al regresar hablaremos ya de la época actual de la generación X y haré un corolario. Esto es The Wise Man, mi nombre es Manuel Callejas, y regreso después de este corte. Bien, estamos aquí de vuelta. Estábamos platicando en The Wise Man sobre los últimos años ya de la generación X. Ya estamos casi en la época actual, estoy llegando a 2010 y hay cambios muy, muy importantes hacia esta época. El gran cambio en esta época va a ser la llegada del iPod y la masificación de la música digital y la desaparición de los CDs como tal. La aparición de plataformas que van a permitir la llegada y adquisición de música. Y no solamente eso, el preámbulo de las primeras plataformas de streaming de video, en donde uno podrá entrar y ver películas. La tecnología torrent hace su aparición en estos años, en la cual yo puedo bajar muchísima información y básicamente la tecnología torrent se desarrolló para poder compartir videos. Y videos, estoy hablando videos muy pesados que son películas completas. Así como lo hizo a principios de los 2000 Napster, hoy en día y en aquel entonces la forma de compartir grandes cúmulos de información fue a través de la tecnología torrent. En este tiempo surge también la subcapa, así lo llamaré, de Internet, el Deep Web o el Dark Internet, del cual ya platicamos en un programa aquí, surge en estos momentos. Es decir, si nos vamos dando cuenta, mientras más vamos hacia el futuro, el intercambio tecnológico es más rápido, más aprensivo. Nos toca ver hacia este decenio la llegada de el primer presidente negro o de color, por decirlo así, en Estados Unidos, Barack Obama. La estabilidad económica es impresionante en todo el mundo, pero sin embargo esto nos ha llevado a un diferencial en los estándares de vida. Hay gente, muy poca gente muy, muy rica
muchísima gente en la parte intermedia y un gran cúmulo también en la marginalidad. Son muy pocos ricos que aglutinan casi el 80% de la riqueza universal contra todo el cúmulo restante de la población. Esto es importante y esto empieza a traer consecuencias. Y las primeras consecuencias se empiezan a ver en los países árabes, donde empiezan las rebeliones de las primaveras árabes, la llegada del populismo en Latinoamérica, el eje del Club de Río, gracias a la aparición de Lula da Silva, Kirchner y Hugo Chávez, y el apechugamiento de los presidentes de Bolivia, Evo Morales, Correa en Ecuador, y el regreso del sandinismo en Nicaragua. Es importante decir que también en este periodo empiezan a llegar nuevos socialistas, demócratas. Chile es la primera nación en Latinoamérica que tiene un socialismo democrático al estilo eurosocialismo, el que es aplausible completamente. Y México está tambaleando en su neoliberalismo que ha dejado de lado la tendencia del eurosocialismo que traía en sexenios hacia atrás. Los conservadores llegan a Canadá también y llegan también al Reino Unido y hay cambios. Y ahí viene el colapso de la Unión Europea. El colapso de la Unión Europea en la cual la repartición de derechos y obligaciones no fue completa. Todos pidieron, yo tengo derecho a que inviertan en mí. Se hizo en España, se hizo en Portugal, se hizo en Grecia. Desgraciadamente ni España, ni Portugal, ni Grecia, ni Irlanda acataron sus obligaciones. Y ahí el cataclismo en Grecia que lleva con la salida de Grecia de la Unión Europea por cuestiones financieras. Le pega a Portugal, le pega a España, le pega a Irlanda, que están a punto de salirse en estos momentos, pero rectifican y saben el error que hay. Y la consecuencia más importante, como consecuencia del populismo de un ministro populista, que es actualmente el primer ministro de Inglaterra, que empieza a calentar los aires para que el Reino Unido salga de la Unión Europea. El populismo llega a Estados Unidos con el señor Donald Trump y llega a México también el populismo con Andrés Manuel López Obrador. Es donde estamos. Y las consecuencias de todo esto son netamente porque la generación X y la generación Y somos generaciones apáticas en el sentido de la movilización social. ¿Por qué somos apáticos en relación a esto? Simple y sencillamente porque el nexo primordial o la identificación neta de los baby boomers, de los new baby boomers, fue el choque social. Ellos son nuestros padres, ellos lucharon, ellos fueron los jóvenes del 68, ellos fueron los estudiantes del Corpus Christi. ¿Y qué es lo que hacen los hijos con sus padres? No les gustan cuando son jóvenes seguir su ejemplo. Y la generación X no siguió el ejemplo de los New Baby Boomers, el movimiento social. Y como los Y son consecuencia de los X, que no son directamente hijos de los X, sino son los hijos menores de los New Baby Boomers, tampoco lo van a hacer. Y en estos años, quienes van a añorar los viejos modelos económicos son nosotros, the baby boomers, old y news, empecinados.
Véanlo en el gobierno en México actualmente, o vean el gobierno actualmente en Argentina o en Estados Unidos. ¿Quiénes son los políticos que están a la cabeza tomando decisiones? All baby boomers o algunos new baby boomers no prosociales, que se montaron en la idea del socialismo, pero no eran socialistas, son conservadores. Interesante, ¿no? Ya estamos en los 2000 y la generación Z o millennials ya está aquí. Y ya coexiste con nosotros. Y estamos coexistiendo en este momento 4 generaciones. Los millennials son estos chavos que ya están en los 20 años. Los Yes, que están en los 30 y tantos, algunos a los 40. Y los X, que están entre los 40 y tantos y los 50. Impresionante, ¿no? Le voy a dar entrada a César Benedicto Callejas. Nos va a dar su comentario del libro de esta semana. Y al regresar, voy a hacer el corolario de esto y voy a hacer la introducción al próximo programa. Porque he de decirles que The Wise Man cumple 10 años. No aquí en Código 56-100, sino que el concepto de Wise Man tiene 10 años creándose. Programa que viene hablaremos y celebraremos los 10 años de The Wise Man como proyecto y producto, y ustedes entenderán por qué a alguien como yo se le ocurrió hacer un producto o un personaje que se llame The Wise Man. Los dejo con César Benedicto. Vamos para allá y regresamos para darle el corolario y el cierre al programa de esta semana. César, adelante. ¿Qué tal? Esta es la participación de Cisterna de Sol para The Wise Man y conmemoraremos el Día Mundial de las Escritoras a través de la recomendación de un libro excepcional de gran belleza, Sofía de los Presagios, de Gioconda Belli, una de las grandes escritoras latinoamericanas, artífice de la Revolución nicaragüense, y que trata sobre una pequeña niña que se extravía de su familia, que vuelve al seno de una familia gitana y con la cual vive muchas aventuras, pero sobre todo el contacto con su feminidad, que la lleva mucho más allá del conocimiento terrenal hacia formatos y estratos espirituales que nos hacen valorar nuestro sentido de la felicidad, nuestro sentido de la feminidad y nuestro sentido del encuentro con la vida en general. No lo olvide, Cisterna del Sol, cesarcallejas.me, en su participación para The Wise Man. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Tu recomendación es infinitamente bien recibida. Hemos estado leyendo algunos de los libros que tú nos recomiendas. No podemos estar devorando tantos libros. Yo qué más quisiera ser como tú, un devorador de libros, pero no lo puedo. Te agradezco, al igual que a Manita, que nos hayan estado acompañando a lo largo de estos capítulos de The Wise Man en esta temporada. El programa que viene va a ser un programa especial donde hablaremos sobre los 10 años del personaje de Wise Man. 10 años que realmente no comienzan en el año 2010, realmente The Wise Man tiene sus orígenes un poquito más atrás, aunque no como tal. Y la idea de esto es celebrar, dar gracias a que ha habido público desde hace 10 años, por lo menos, que le interesa esto, pero también hacer conciencia de por qué se creó el personaje. Y la idea básica es un problema de nuestra generación. Las brechas. La brecha generacional, la brecha tecnológica y la brecha financiera. Todas estas brechas evitan en un momento dado el desarrollo de las sociedades. Ya lo había mencionado yo en otro programa. Hoy en día tenemos brecha generacional cuando nos encontramos una persona de una generación anterior en un cajero electrónico. Tenemos una brecha financiera cuando uno puede adquirir el equipo de cómputo, la tecnología o el acceso tecnológico al que yo requiera. Y la brecha tecnológica en donde
A pesar de que yo tenga los recursos y el conocimiento, tal vez en mi comunidad o en mi área, la tecnología no es asequible, es decir, no hay internet, sin pocas palabras, o no hay conectividad telefónica o lo que ustedes quieran. Esa es la idea por la cual se creó The Wise Man. Hacer fácil el llegar nueva tecnología en un principio y empezar a hablar también de quiénes somos, de dónde venimos. Esa fue la razón por la cual The Wise Man ha venido hablando de la generación X. En los próximos programas, tal vez la tesitura empezará a cambiar, empezamos a tener nuevos módulos, nuevas cápsulas y nuevos colaboradores y nuevas entrevistas. Les quiero agradecer a todos ustedes su infinita gracia por permitirnos llegar a sus hogares y escucharnos. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel Callejas, esto es The Wise Man y los veo dentro de 8 días con los 10 años de The Wise Man. Que tengan un feliz jueves y un gran fin de semana. Dios los bendiga.